Hola, bienvenidos. Os traigo hoy una historia de Saki y su título es Tobermory. Comenzamos la lectura. Era una tarde fresca y lluviosa a finales del mes de agosto. Esa curiosa época del año en que las únicas perdices que se ven son las que se guardan en la nevera y en la que no hay nada absolutamente para cazar. Sobre la reunión que dicha tarde tenía lugar en casa de Lady Blemley, flotaba un sobrecogedor silencio que mantenía a todos los presentes inquietos y apiñados alrededor de la mesa en la que se hallaba servido el té. La atención de la boca abierta y sorprendida concurrencia se hallaba concentrada en la fea y no muy agradable persona de Mr. Cornelius Appin. De todos los invitados que habían acudido a ver a Lady Blemley, aquel era el único del que aún no se sabía con precisión a qué se dedicaba. Se había comentado, por parte de la anfitriona, que Mr. Appin era un tipo inteligente, y fue por ello por lo que ésta había decidido invitarlo, con la esperanza de que al menos una pequeña parte de su inteligencia contribuyese a hacer aquella reunión más agradable y entretenida. Pero hasta que aquella tarde llegó la hora del té, Lady Blemley no se había visto capaz de descubrir en qué sentido podría ser atractiva la figura de este señor. No era una persona ocurrente, ni le gustaba jugar al croquet. Tampoco poseía el menor encanto personal, ni era aficionado al teatro. No, desde luego no poseía un grado elevado de estupidez. Y no obstante, a pesar de tener tantas cosas en contra, aquel era precisamente el hombre que tenía cautivados a cuantos se encontraban allí aquella tarde. ¿Qué es lo que causaba este asombro? Pues era el hecho de que Mr. Appin decía haber descubierto algo junto a lo cual todos los inventos de la historia, como la pólvora, la imprenta o la máquina de vapor, quedaban reducidos a ser fruselillas. Según él, mientras que la ciencia no había hecho más que dar palos de ciego en todas direcciones, a lo largo de todas las décadas anteriores, él, por su parte, se había encargado de realizar un asombroso descubrimiento que, para hablar con propiedad, estaba más cerca de ser un milagro que un verdadero avance científico. Entonces, ¿pretende en serio que nos creamos, le dijo Sir Wilfrid, que ha descubierto usted un método para hacer que los animales aprendan a hablar como los humanos? ¿Y que nuestro viejo y querido Tobermory se ha convertido en el primer alumno que lo ha conseguido con éxito? Se trata de una cuestión en la que he estado trabajando durante los últimos 17 años, les explicó Mr. Appin. No obstante, solo he obtenido los primeros resultados verdaderamente satisfactorios a lo largo de estos últimos 8 o 9 meses. Como podrán ustedes imaginarse, durante todo ese tiempo he experimentado con muchas clases de animales, pero últimamente me he centrado solo en los gatos. Esas extraordinarias criaturas que han logrado adaptarse con una enorme facilidad a nuestro mundo civilizado. Cuando hace una semana conocí a Tobermory, me di cuenta enseguida de que me hallaba en presencia de un ser de inteligencia extraordinaria. Por entonces, yo no había hecho más que terminar con relativo éxito toda una serie de experimentos. En cambio, ahora con Tobermory, como ustedes lo llaman, he logrado por fin el objeto que perseguía. Mr. Appin concluyó aquel sorprendente monólogo con una voz de la que había tratado por todos los medios eliminar cualquier nota triunfalista. Entonces, ¿en serio está usted diciéndonos que ha enseñado a Tobermory a decir y comprender oraciones sencillas que con mucho no tendrán más de una sílaba? Mi querida Miss Recker, cuando uno está acostumbrado a tratar con niños pequeños, salvajes y discapacitados mentalmente, no puede aspirar a otros resultados. Pero si de repente se encuentra con un animal de inteligencia altamente desarrollada, no tiene necesidad de volver
a poner en práctica métodos tan imprecisos y debe aplicar los resultados concretos en él. Tal es así que actualmente Tobermory es capaz de hablar nuestra lengua con total corrección. Y no haríamos mejor trayendo aquí de una vez al gato y jugando por nosotros mismos. Es lo que le sugirió la anfitriona de la casa. Sir Wilfrid salió en ese momento en busca del animal, mientras los presentes tomaban posiciones y se acomodaban a la espera de presenciar lo que imaginaban sería una sutil sesión de ventriloquismo. Un momento después, cuando Sir Wilfrid regresó al salón, su moreno rostro se había vuelto completamente blanco y sus ojos estaban abiertos a causa del asombro. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es cierto! Como su expresión parecía muy sincera, todos los allí reunidos dieron un respingo de sorpresa. El Sir Wilfrid no era muy dado a las bromas. Lo encontré medio dormido en el cuarto. Lo llamé para que viniera a tomar el té con nosotros y él se limitó a mover tranquilamente la cabeza y a mirarme fijamente tal y como siempre hace. Viendo que no respondía, le añadí: «Vamos, Toby, vamos, no hagas esperar». Y fue entonces cuando ese gato, Dios mío, cuando ese gato habló. Me dijo que se acercaría aquí cuando le diese la gana. Imagínense ustedes, cuando oí aquello, estuve a punto de desmayarme y he venido a contárselo rápidamente. Mientras Mr. Appin no había hecho más que gastar saliva intentando convencer con su largo monólogo a aquella pandilla de incrédulos, aquellas pocas palabras de Sir Wilfrid los convenció totalmente. Un coro de exclamaciones asustadas, similar al que debió oírse cuando la Torre de Babel fue derribada, se escuchó y hubo un intenso alboroto. Fue justo entonces, en mitad de aquel vocerío, cuando Tobermory entró en la sala. Y caminando con mucho cuidado y afectando una premeditada indiferencia, cruzó lentamente la estancia en dirección al grupo que se hallaba sentado alrededor de la mesa. Un embarazoso silencio se apoderó de repente de todos los invitados. No en vano, la posibilidad de dirigirse a un gato doméstico de tan reconocidas habilidades vocales, hablándole de igual a igual, les resultaba totalmente espeluznante. «¿Te apetece un poco de leche, Tobermory?», le preguntó Lady Blemley con un hilo de voz. «Lo cierto es que no me importaría», fue la respuesta que se oyó, llena de indiferencia. Un súbito nervioso escalofrío recorrió a cuantos le escucharon. Lady Blemley, incapaz de reprimir su nerviosismo, derramó la leche sobre la mesa de un fuerte manotazo. «Vaya, me temo que acabo de derramarla toda». Oh. «No importa, querida. Después de todo, tampoco puede decirse que tenga mucha sed». Un nuevo silencio cayó sobre los allí reunidos. Luego, Miss Recker, sacando a relucir sus mejores modales, le preguntó a Tobermory si el lenguaje humano le había resultado difícil de aprender. Por toda respuesta, Tobermory se limitó a mirarla por un momento y desviar la vista con desgana hacia otro lugar. Era evidente que contestar preguntas absurdas quedaban lejos de sus intenciones en esta vida. Mavis Pellington le preguntó: «¿Qué piensas de la inteligencia de los seres humanos?». «¿A qué seres humanos se refiere usted en concreto?». «Pues a mí, por ejemplo». «A mí». «Me pone usted en una complicada situación». Cuando se sugirió su presencia en esta reunión, Sir Wilfrid se opuso rotundamente.
diciendo que era usted una mujer con menos cerebro que había conocido en su vida, y que una cosa era la hospitalidad y otra muy distinta cuidar de deficientes mentales como usted. Lady Pemberley le respondió a continuación que su absoluta falta de inteligencia era precisamente lo que le había impulsado a invitarla. Pues se le había ocurrido que usted era la única persona que había en el mundo lo bastante estúpida como para comprarle su viejo coche. Ya sabe usted a cuál me refiero, a ese que solo sube las cuestas si uno le va empujando. El mayor Benfield intentó salvar el día cambiando bruscamente de tema. ¿Y tú qué tal lo pasas con la gata que vive en las cocheras? Nada más oír aquello, todos los demás se dieron cuenta de que el mayor acababa de cometer una grave metedura de pata. Estas no son cosas de las que uno deba hablar en público. Déjeme decirle que no obstante, por lo que he podido observar de sus costumbres y sus modales desde que entró en esta casa, me inclino a pensar que se encontraría usted de lo más incómodo, porque yo sacaría a relucir en esta conversación sus trapos sucios. La alarma que siguió aquellas palabras no afectó solamente al mayor. ¿Por qué no vas y averiguas si la cocinera tiene ya lista tu cena?, le dijo la anfitriona a Lady Blemley. Gracias, pero aún es demasiado pronto. Acabo de tomar el té y no quiero morir de indigestión. Al fin y al cabo, los gatos tienen 7 vidas, le apuntó Sir Wilfrid. Es posible, pero solo un cuerpo que se encargue de vivirlas. Pero Adelaida, exclamó Mrs. Cornet, ¿no estarás animando al gato a que salga ahí y empiece a cotillar sobre todos nosotros delante de los criados, verdad? La alarma había comenzado a generalizarse debido a un simple detalle que había acudido de golpe a la mente de todos los presentes. La fachada de aquella casa se hallaba recorrida por una estrecha cornisa que, aunque no tenía más objeto que lo puramente decorativo, pasaba por delante de la mayoría de las ventanas del piso superior. Pues bien, el detalle que, con gran consternación, acudió a la mente de todos los allí reunidos fue el recuerdo de que aquella cornisa era una de las preferidas de Tobermory para pasear. Solo Dios sabría qué es lo que podría haber visto y escuchado allí. Si lo que pretendía aquel gato era simple y llanamente comenzar a contar todo tipo de detalles escabrosos en aquel tono tan terroríficamente sincero que llevaba empleando desde que entró en la estancia, el efecto producido en la audiencia acabaría siendo algo más que simplemente desconcertante. Mrs. Cornet, acostumbrada a pasar muchas horas delante del espejo, y su rostro tenía fama de ser un laberinto, obra de un restaurador. Miss Craven, a quien le gustaba escribir versos sensuales a pesar de llevar una vida intachable, no pudo disimular su enfado. Su vida privada no siempre desea que todo el mundo se sepa. Bertie Van Zandt, que a los 17 años era ya tan depravado que hacía tiempo que había desistido de intentar ser más depravado, se puso pálido de golpe. Pero al menos no cometió el error de salir corriendo de la habitación, como hizo Odo Finsfield, un joven caballero del que se suponía que estaba estudiando para cura y que posiblemente se sintiese algo incómodo al pensar en los escándalos ajenos que corría el peligro de oír. Clovis, por su parte, tuvo el aplomo suficiente para mantener la compostura, mientras por dentro se dedicaba a calcular cuánto tiempo se tardaría en conseguir
una caja de ratones con la que comprar el silencio de aquel gato. Agnes Resker fue incapaz de permanecer por mucho tiempo en segundo plano. ¿Por qué se me ocurriría venir aquí? Ahí Tobermory aprovechó la ocasión. A juzgar por lo que le dijo usted ayer a Mrs. Cornet, mientras las dos jugaban al croquet, ha venido aquí únicamente por la comida. Aunque llegó usted a describir a los Blemley como la gente más aburrida que había conocido nunca. Dijo también que habían sido lo bastante inteligentes como para contratar a una cocinera de primera categoría, y que de no ser por eso, se las verían y se las desearían para que alguien les visitara de vez en cuando. No hay ni una sola palabra de verdad en todo esto, que lo diga sino Mrs. Cornet. Pero entonces, por fortuna para todos los invitados, Tobermory se cayó de golpe. A través de los amplios ventanales había alcanzado a ver fugazmente en el jardín a Tom, el enorme gato amarillo que pertenecía al párroco del lugar. Estaba avanzando entre los arbustos en dirección al ala derecha del edificio. En un abrir y cerrar de ojos, Tobermory, lanzándose en persecución de su rival, desapareció por entre las cristaleras abiertas. Una vez que hubo desaparecido su brillante alumno, Cornelius Appin se vio acosado por un aluvión de amargas acusaciones, ansiosas preguntas y amargas y asustadas súplicas. Según todos los invitados, la responsabilidad de la situación que se había originado recaía directamente sobre sus hombros, razón por la cual correspondía ahora tener que tomar medidas necesarias para que dicha situación no acabara agravándose aún más. La primera pregunta que se vio obligado a responder fue si Tobermory sería capaz de compartir aquel peligroso don con los demás gatos. Contestó que era posible que hubiese iniciado a su íntima amiga, a la gata que vivía en las cocheras, pero que era poco probable que sus enseñanzas hubieran podido desarrollarse mucho. Puede que Tobermory, le dijo Mrs. Cornet a Lady Bembley, sea un gato muy valioso, además de una gran mascota, pero estoy segura de que estará de acuerdo conmigo, Adelaida, en que hay que acabar con esos dos gatos sin perder más tiempo. Desde luego, querida, desde luego. No creerás que he disfrutado lo más mínimo durante este último cuarto de hora, ¿verdad? Tanto mi marido como yo le tenemos mucho cariño a Tobermory, o al menos se lo teníamos hasta ahora al haber descubierto esta terrible habilidad. No obstante, eso no quita que ahora lo más importante sea acabar con él cuanto antes. Pero, Mr. Appin estaba desquiciado. ¿Y mi gran descubrimiento? Después de tantos años de trabajo, ahora que he tenido éxito. Por mí puede usted coger sus experimentos e irse a realizarlo con los animales de la granja, que al menos están encerrados y a la vista de todo el mundo, le dijo Mrs. Cornet. O si lo desea, con los elefantes del zoológico. No podía sentirse más destrozado Cornelius Appin. La pésima acogida que había tenido su maravilloso descubrimiento le había destrozado el corazón. La escasez de trenes y el imperioso deseo de ver todo aquel asunto solucionado de una vez por todas hicieron que el grupo prolongase su estancia en la casa durante las horas siguientes, a pesar de lo cual la cena de aquella noche no fue un éxito. Cuando los criados se retiraron a dormir, no sin antes anunciar que la ventana de la despensa había sido dejada abierta como era costumbre para que Tobermory dispusiera de ella a su gusto. A las 2 en punto, Clovis rompió aquel agobiante silencio. No creo que ese gato aparezca por esta noche. Probablemente en este preciso instante se encuentre en la redacción de algún periódico local dictando la primera entrega de sus numerosos recuerdos, los cuales causarán sensación a partir de mañana mismo. Tras contribuir de aquella manera al optimismo general, Clovis se fue a la cama. A la mañana siguiente, Tobermory no había regresado. El desayuno fue aún más desazonador que la cena de la noche anterior. No obstante, poco antes de que aquel tocara su fin, la tensión imperante se vio por fin aliviada, cuando un jardinero anunció que acababa de encontrar el cadáver de Tobermory entre unos arbustos. Por los mordiscos de lucha que lucía en su cuello, se veía que había sucumbido en un desigual combate con aquel enorme gato tras el cual había salido corriendo la tarde anterior. Tobermory, que había sido el
único alumno aventajado de Mr. Appin, se vio condenado a carecer de sucesor. No obstante, unas pocas semanas más tarde, el elefante del parque zoológico, que nunca antes había demostrado la menor señal de agresividad, se soltó bruscamente de las cadenas que lo retenían y mató a un caballero inglés que aparentemente le había estado haciendo rabiar durante un buen rato. Los periódicos que recogían la noticia no lograban ponerse de acuerdo a la hora de describir el apellido de la víctima. Parece ser algo de Epin o Pin, pero en lo que respecta a su nombre de pila, este era invariable el mismo en todos ellos y no dejaba lugar a dudas: Cornelius. Si su intención era enseñar a hablar alemán a aquel pobre animal, no hay duda de que se ha llevado su merecido. Y hasta aquí este relato de Saki. Nos vemos en la próxima entrega.